Imagina que estás a la orilla de un pequeño río, en lo que hoy son las llanuras ucranianas. Es otoño de 1362. Frente a ti se alza un ejército mongol, descendientes de los guerreros que antaño hicieron temblar a toda Europa. Detrás de ti se encuentra una fuerza lituana, un pueblo que la mayoría de los europeos aún considera paganos salvajes. En pocas horas se desatará una batalla, cuyo desenlace transformará por completo el mapa de poder de Europa del Este durante los próximos 600 años. Esta no es Kulikovo, la famosa batalla que a Rusia le encanta celebrar. No es Grunwald, donde los caballeros teutónicos fueron derrotados. Es Aguas Azules, una batalla casi olvidada por la historia, pero quizás más significativa que ambas juntas. La pregunta es, ¿por qué una batalla tan importante casi ha desaparecido de los libros de historia? ¿Y qué ocurrió realmente a orillas del río Sinyuka aquel otoño? Pero antes de encontrar las respuestas, cuéntenme. ¿Desde dónde nos ven? ¿Y qué hora es ahora? Dejen un comentario abajo. Tengo mucha curiosidad por saber desde qué zonas horarias nos sintonizan. Ahora bien, para comprender la importancia de la batalla de las Aguas Azules, debemos retroceder un siglo, en 1240, cuando las fuerzas mongolas de Batu Khan arrasaron Europa Oriental como una tormenta. No solo conquistaron, sino que construyeron un sistema, un imperio. La Horda de Oro, o como la llamaban los mongoles, Ulug Ulus, el Gran Estado, no era simplemente una fuerza militar. Era una sofisticada maquinaria administrativa. Desde su capital en Sarai, a orillas del río Volga, los khanes gobernaron territorios que se extendían desde Siberia hasta las fronteras de Hungría. ¿Cómo funcionaba su sistema? Simple, pero efectivo. Los príncipes Rus, gobernantes de lo que luego sería Rusia, Ucrania y Bielorrusia, debían viajar a Sarai para recibir un yarlik, una especie de patente que les otorgaba el derecho a gobernar. Pagaban un tributo anual, proporcionaban soldados cuando se les solicitaba. Y si alguien no cumplía, las tropas mongolas aparecían y se lo recordaban a sangre y fuego. Pero esto es lo fascinante. Los mongoles no gobernaban directamente. Permitían que los príncipes locales gobernaran a su pueblo, siguieran sus leyes e incluso mantuvieran su religión. A la Horda de Oro solo le importaban dos cosas: el dinero y el poder. Era un imperialismo pragmático llevado a un extremo asombroso. Y durante un siglo entero, este sistema funcionó a la perfección. Bajo el mandato de Khan Özbek, entre 1312 y 1341, la Horda de Oro alcanzó su apogeo. Las rutas comerciales desde el Mar Negro hasta la China de la dinastía Yuan florecieron. Ciudades como Sarai se convirtieron en centros culturales y comerciales. Los mongoles abrazaron el Islam, pero mantuvieron una actitud tolerante hacia el cristianismo y otras religiones. Pero hay un problema con cualquier imperio construido sobre la fuerza personal. Cuando los líderes fuertes mueren, todo empieza a tambalearse. En 1359, el Khan Berdibeg fue asesinado por culpa, uno de sus muchos rivales ávidos de poder, y las puertas del infierno se abrieron de par en par. Lo que siguió es lo que los historiadores llaman la gran conflictividad, y fue uno de los periodos más caóticos de la historia medieval. Durante 2 décadas, más de 25 khanes diferentes se proclamaron gobernantes legítimos de la Horda Dorada. ¿Cuál era la esperanza de vida promedio de un khan durante este periodo? Entre unos pocos meses y 2 años. No se trataba solo de una lucha de poder, era el colapso sistemático de una estructura de poder. La Horda Dorada comenzó a fragmentarse en uluses, distritos separados, cada uno con su propio caudillo, cada uno proclamando lealtad a un khan diferente. Para 1362, el mismo año de las Aguas Azules, la Horda de Oro estaba prácticamente dividida en 3 partes.
Keldibek gobernaba desde Saray. Bulat Temir controlaba la Bulgaria del Volga y Abdullah controlaba Crimea. Mientras tanto, Mamai, un poderoso general que no podía reclamar el trono por no ser descendiente de Genghis Khan, manejaba los hilos de los Khanes títeres desde su base de poder en Crimea. Imaginen esta situación. Los príncipes rusos ya no sabían dónde conseguir sus patentes. ¿A quién pagar tributo? ¿A Saray o a Crimea? Y si se equivocaban, otro ejército mongol podría aparecer para castigarlos. Algunos historiadores creen que la peste negra, la plaga que devastó Europa y Asia entre 1340 y 1350, debilitó gravemente la economía de la Horda de Oro. Las rutas comerciales se interrumpieron. La población disminuyó. Los ingresos por impuestos y tributos se desplomaron. Pero quizás más importante fue el colapso psicológico. Durante un siglo, los principados de la Rus creyeron que la Horda de Oro era invencible. Pero ahora, al ver a los mongoles matarse entre sí por el poder, sin un liderazgo claro, una pregunta comenzó a formarse en sus mentes. Si no pueden gobernarse a sí mismos, ¿cómo podrán gobernarnos a nosotros? Y ese fue el momento en que Algirdas, el gran duque de Lituania, reconoció la oportunidad de su vida. Algirdas no era el típico gobernante medieval. Nacido alrededor de 1296, fue uno de los 7 hijos del gran duque Gediminas, quien sentó las bases de lo que se convertiría en uno de los estados más grandes de Europa en el siglo XIV. Pero lo que hizo especial a Algirdas no fue solo su legado familiar, fue su visión estratégica. Cuando su padre falleció en 1341, Algirdas y su hermano Kestutis hicieron algo sumamente inusual. Compartieron el poder. Kestutis se hizo cargo de la frontera occidental, constantemente atacada por los caballeros teutónicos. Algirdas se centró en el este, donde los ricos principados de la Rus languidecían bajo el debilitado control de la Horda de Oro. Este fue uno de los acuerdos de reparto de poder más eficaces de la historia medieval. Sin rivalidades ni conspiraciones, solo una clara división del trabajo y confianza mutua. Y esto le permitió a Algirdas concentrarse por completo en sus ambiciones. ¿Cuáles eran esas ambiciones? No solo la expansión territorial. Algirdas entendía algo más profundo. Quería crear un estado multiétnico y multirreligioso, donde los lituanos paganos pudieran coexistir pacíficamente con la Rus ortodoxa, donde el poder no se basara en la opresión, sino en el interés mutuo. Esto podría sonar idealista, pero las políticas reales de Algirdas lo demuestran. Se casó con princesas ortodoxas 2 veces. Nombró virreyes a príncipes de la Rus en los territorios conquistados, permitiéndoles gobernar según sus propias leyes y costumbres. Construyó iglesias ortodoxas en Vilna, la capital pagana de Lituania. Incluso declaró el ruteno, antepasado del ucraniano y el bielorruso modernos, uno de los idiomas oficiales del Gran Ducado. Esto no era imperialismo a la antigua, era algo diferente. Alrededor de 1360, Algirdas comenzó a ejecutar su plan más audaz hasta la fecha, un asalto directo al territorio de la Horda de Oro. Primero, se apoderó de Chernigov y Briansk, alrededor de 1357-1358, tierras del norte de la Rus que aún pagaban tributo a la Horda. Después, avanzó aún más hacia el este, capturando la fortaleza de Kursk, cerca del río Don, en pleno corazón del territorio tártaro. Estos eran movimientos de prueba. Algirdas estaba probando la respuesta de la Horda Dorada. ¿Y esa respuesta? Casi nada. Los Khanes estaban demasiado ocupados matándose entre sí. Alrededor de 1360, Algirdas realizó una acción simbólica. Depuso a Fiodor, el último príncipe de Kiev reconocido por la Horda de Oro, e instaló a su propio hijo, Vladimir. Kiev, la madre de las ciudades de la Rus, cuna de la civilización eslava, devastada por los mongoles en 1240, estaba ahora en manos lituanas. Pero he aquí el problema.
Técnicamente, Kiev seguía siendo vasallo de la Horda Dorada y aún debía pagar tributo. Y que Algirdas instalara a su propio hijo sin permiso era un insulto directo. La Horda Dorada, a pesar del caos, no podía dejarlo pasar. Tres beys, señores de Podolia, la región suroccidental fronteriza con Kiev, reunieron sus fuerzas. Representaban los intereses de Abdullah, uno de los Khans que competían por el poder. Así se preparó el escenario para la Batalla de las Aguas Azules, en el otoño de 1362 o 1363. Las fuentes no coinciden en cuanto al año exacto. Algirdas condujo a su ejército a través del río Dnieper, en dirección suroeste hacia Podolia. No se trataba de una incursión, era una campaña calculada. Algirdas trajo no solo soldados lituanos, sino también unidades rutenas de los territorios que había conquistado: Smolensk, Briansk y Kiev. Estaba demostrando algo. No se trataba de una invasión extranjera, sino de una liberación. ¿Qué hacía especial al ejército lituano en aquella época? No eran caballeros pesados al estilo europeo. La MAF, nobleza lituana, en aquel entonces no era lo suficientemente rica como para permitirse armaduras pesadas y caballos de guerra costosos. Su principal fortaleza era la caballería ligera, móvil, ágil, entrenada para luchar tanto a caballo como a pie. Pero aprendieron rápido. Tras casi un siglo luchando contra los caballeros teutónicos, los lituanos habían desarrollado tácticas sofisticadas. Sabían cómo aprovechar el terreno. Sabían cómo simular retiradas para atraer a los enemigos a trampas. Sabían cómo combinar eficazmente la caballería y la infantería. Y, lo que es más importante, tenían algo de lo que carecían los mongoles en 1362: unidad bajo un solo mando. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Torjovitsia, una pequeña ciudad a orillas del río Sinyuka. Los mongoles la llamaban Yabu, la ciudad del virrey. Los rus la llamaban Sinyuka, aguas azules. ¿Por qué ese nombre? Nadie lo sabe con certeza. Quizás era el color del agua del río, quizás algún accidente geográfico desaparecido. Pero ese nombre pasaría a la historia. Solo contamos con una descripción detallada de la batalla, de Maciej Strijkowski, cronista polaco-lituano, que escribió en 1582, más de 2 siglos después del suceso. Por lo tanto, debemos ser cautelosos. Pero su descripción concuerda con lo que sabemos sobre las tácticas de ambos bandos. Según Strijkowski, Algirdas dispuso su ejército en 6 grupos, formando una media luna, un semicírculo. Esta no era la formación europea medieval estándar, en la que los caballeros se alineaban para cargar de frente. ¿Por qué una media luna? Porque Algirdas se preparaba para la clásica táctica mongola: el tiro con arco a caballo. Y efectivamente, al comenzar la batalla, la caballería tártara se abalanzó sobre los flancos de la formación lituana, disparando flechas sin parar. Esta era la táctica que había aterrorizado a los ejércitos europeos durante más de un siglo. Mantener la distancia, moverse rápido, disparar con precisión y nunca entrar en combate cuerpo a cuerpo, a menos que se tuviera una ventaja abrumadora. Pero algo era diferente en esta batalla. Las flechas tuvieron poco efecto. Strijkowski escribe: ¿por qué? Quizás porque Algirdas había aprendido de batallas anteriores. Quizás sus tropas llevaban escudos más grandes o mejor equipo de protección. Quizás la distancia que la caballería tártara debía mantener debido a la formación en media luna reducía la precisión y el poder de penetración de sus flechas. O, y esta podría ser la verdadera razón, la calidad de la caballería tártara en 1362 no era la misma que en la época de Gengis Khan o Batu Khan. Los guerreros de élite habían envejecido o muerto en guerras civiles. Sus reemplazos podrían no haber estado tan bien entrenados.
Quizás los caballos y el equipo no estaban a la altura debido a la escasez financiera. Cualquiera que sea la razón, el resultado fue claro. Los ataques con flechas no estaban funcionando. Y entonces fue cuando Algirdas dio el paso decisivo. En lugar de esperar y dejar que los tártaros siguieran hostigándolos, ordenó un avance. Los lituanos y rutenos, armados con lanzas y espadas, avanzaron. No una carga temeraria, sino un avance organizado, manteniendo la formación a cada paso. La caballería tártara, acostumbrada a que sus adversarios se quedaran quietos o intentaran perseguirlos y cayeran en trampas, de repente se enfrentó a una situación diferente. Una fuerza que avanzaba constantemente hacia ellos, obligándolos a elegir, entablar un combate cuerpo a cuerpo o retirarse. Y entonces los hijos de Carijotas, primos de Algirdas, con unidades de Nabaj-Rudak, atacaron los flancos tártaros con ballestas. Este fue el momento crucial. La ballesta, un arma que Europa había desarrollado específicamente para contrarrestar la caballería mongola, tenía mayor alcance y mayor poder de penetración que los arcos convencionales, y no se necesitaban años de entrenamiento para usarla con eficacia. Atacada de frente por infantería y caballería, con disparos de ballesta desde ambos lados, la formación tártara comenzó a desmoronarse. No podían mantener una distancia segura. No podían ejecutar sus tácticas de movimiento habituales. Y lo más crítico, no contaban con apoyo. En una batalla normal con una horda de oro unificada, ya estarían llegando refuerzos. Se estaría movilizando un ejército de reserva. Habría coordinación con otros uluses. Pero en 1362, nada. Los tres beyes de Podolia luchaban solos. La formación tártara se desmoronó. Según Strykovsky, se retiraron desorganizadamente. En términos militares, eso es lo peor que le puede pasar a un ejército. Pérdida del orden, pérdida del mando, cada uno por su cuenta. Algirdas había obtenido una victoria decisiva. Tras la batalla, Algirdas no se detuvo allí. Avanzó directamente hacia Podolia. Según las crónicas, liberó, la palabra que usan las fuentes lituanas, las tierras al sur de Kiev, las estepas tras Ochakiv, en la costa del mar, Negro, desde Putibl hasta la desembocadura del río Don. ¿Qué significaba esto? Básicamente, Algirdas había capturado la mayor parte del centro y sur de Ucrania, las tierras más fértiles e importantes que la Horda de Oro controlaba en el oeste. Pero lo más interesante es cómo gobernó estos territorios. Algirdas no instaló gobernadores lituanos en todas partes. En cambio, entregó Podolia a los hijos de Carijotas, quienes habían luchado con valentía en la batalla. Mantuvo a muchos príncipes rus locales en otros lugares, exigiéndoles únicamente que transfirieran su lealtad de la Horda a Lituania. Y lo más importante, declaró: el pago de tributos a los tártaros había terminado. Reflexionen sobre esto. Durante más de un siglo, cada otoño, carretas cargadas de plata, pieles, miel y esclavos viajaban desde los principados de la Rus hasta Sarai. Era el símbolo de la subyugación, era el precio de la existencia. Y ahora Algirdas decía: no más. La reacción de la Horda de Oro, prácticamente ninguna. Estaban demasiado ocupados con la guerra civil. Abdullah, el Khan, al que servían los tres beyes podolianos, luchaba contra Murad en Sarai. Mamai intentaba consolidar su poder en Crimea. Nadie tenía los recursos ni la concentración para tomar represalias contra Lituania. Y esa es la mayor lección estratégica de Algirdas: la oportunidad. No atacó a la Horda Dorada cuando era fuerte bajo el mando de Osbek. Esperó hasta que estuvieran en su punto más débil, y entonces atacó con rapidez y decisión. Pero la verdadera consecuencia de Blue Waters no fue solo territorial, fue psicológica. La batalla de las aguas azules
marcó un punto de inflexión en la historia de Europa del Este de tres maneras. En primer lugar, destruyó el mito de la invencibilidad mongola. Durante más de un siglo, los europeos creyeron que no se podía derrotar a los mongoles en una gran batalla campal en campo abierto. Éxitos anteriores, como Legnica en 1241, fueron solo derrotas tácticas. Los mongoles se retiraron por razones políticas, no militares. Pero Aguas Azules fue diferente. Esta fue una confrontación en el terreno elegido por los mongoles, y perdieron por completo. La noticia se extendió por toda Europa del Este. Los príncipes de Moscú y Riazán comenzaron a pensar: si Lituania puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Dmitri Donskoy de Moscú, quien derrotaría a Mamai en Kulikovo en 1380, probablemente se inspiró directamente en la victoria de Algirdas 18 años antes. En segundo lugar, cambió el equilibrio de poder en Europa del Este. Antes de Aguas Azules, Lituania era un estado importante, pero aún periférico, un reino pagano que luchaba por su supervivencia entre los caballeros teutónicos en el oeste y la Horda de Oro en el este. Después de Aguas Azules, el Gran Ducado de Lituania se convirtió en una de las mayores potencias de Europa. Su territorio se extendía desde el mar Báltico casi hasta el Mar Negro, desde las fronteras de Polonia hasta 80 kilómetros de Moscú. Esto creó un contrapeso completamente nuevo a Moscovia, el creciente Principado de Moscú. Durante los 2 siglos siguientes, la competencia entre Lituania y Moscú por unificar las tierras de la Rus moldearía la historia regional. Y aunque Moscú finalmente ganó, convirtiéndose en la base de Rusia, la existencia de Lituania como gran potencia retrasó ese proceso siglos. En tercer lugar, y quizás lo más importante, abrió la puerta a un tipo diferente de Estado. El Gran Ducado de Lituania, bajo Algirdas y sus sucesores, no era simplemente un imperio nacional, era un Estado multiétnico, multilingüe y multirreligioso. Lituanos paganos, rusos ortodoxos, polacos católicos, tártaros musulmanes, todos convivían. En 1569, cuando Lituania se fusionó con Polonia para formar la Mancomunidad Polaco-Lituana, este modelo se expandió. Durante casi 200 años, esta mancomunidad fue una de las entidades políticas más tolerantes de Europa, un lugar donde se pusieron a prueba las ideas sobre los derechos de la nobleza, la libertad religiosa e incluso las primeras formas de constitucionalismo. No era perfecta, ni mucho menos, pero representaba una alternativa al absolutismo y la intolerancia que se desarrollaban en muchas otras partes de Europa. Y todo comenzó, al menos en parte, con la decisión de Algirdas no solo de conquistar, sino de integrar las tierras que ganó a la Horda de Oro. Pero he aquí lo curioso. A pesar de toda su importancia, la batalla de las Aguas Azules casi desapareció de la historia. Existe muy poca documentación contemporánea al respecto. Las crónicas rusas y de la Rus la mencionan solo brevemente. Las fuentes mongolas prácticamente no mencionan nada. La fuente más detallada es el cuento de Podolia, una historia incorporada a las crónicas lituanas, escrita unos 70 años después del suceso, durante un periodo en el que Lituania luchaba contra Polonia por el control de Podolia. Algunos historiadores incluso han cuestionado si la batalla realmente ocurrió como se describe. Se trató solo de una serie de pequeñas escaramuzas que cronistas posteriores exageraron hasta convertirlas en una batalla mayor, pero la mayoría de los estudiosos modernos coinciden en que algo significativo ocurrió en el otoño de 1362 o 1363 cerca del río Sinuca. La evidencia no está en los textos, sino en las consecuencias. El repentino cambio de soberanía sobre un vasto territorio, el repentino fin del pago de tributos y la construcción de castillos y fortificaciones lituanas en Podolia. ¿Por qué se olvidó? Por razones políticas. Tras la fusión de Lituania con Polonia en 1569,
El gobierno polaco tuvo incentivos para restar importancia a los logros militares lituanos y justificar su dominio en la Unión. Luego, cuando el Imperio ruso conquistó Polonia-Lituania a finales del siglo XVIII, los historiadores rusos tuvieron incentivos para centrarse en Kulikovo, una victoria rusa, e ignorar Aguas Azules, una victoria lituana. Durante el periodo soviético, la historia se complicó aún más. Lituania formaba parte de la URSS, pero destacar los logros históricos lituanos podría fomentar el nacionalismo. Por lo tanto, Aguas Azules continuó marginada. Solo después de que Lituania recuperó su independencia en 1990, los historiadores comenzaron a estudiar seriamente esta batalla. Se celebraron conferencias en Ucrania en 1997, 1998 y 2012. En 2022, el Banco Nacional de Bielorrusia emitió una moneda conmemorativa con la imagen del Gran Duque Algirdas. La historia se está reescribiendo, o mejor dicho, restaurando. ¿Qué podemos aprender entonces de una batalla que ocurrió hace más de 660 años? Lección 1. El momento oportuno lo es todo. Algirdas no atacó a la Horda Dorada cuando era más fuerte. Esperó, observó, se preparó, y cuando llegó la oportunidad, cuando su oponente era más débil, actuó con decisión. En la vida, en la profesión, en cualquier empresa, saber cuándo actuar es tan importante como saber cómo hacerlo. Lección 2. La unidad vence a la división. En 1362, la Horda de Oro contaba con más guerreros que Lituania. Contaba con más recursos. Tenía una tradición militar más larga. Pero estaba dividida. Luchaban entre sí más que contra su enemigo común. Lituania, aunque más pequeña, estaba unida bajo un liderazgo claro, y esa unidad era la ventaja decisiva. Lección 3. Nada es invencible. Durante más de un siglo, la Horda Dorada pareció una fuerza inamovible. Pero todo imperio, todo sistema, toda estructura de poder, eventualmente tiene debilidades. La tarea del líder es reconocer esas debilidades. La tarea del contrincante es explotarlas. Lección 4. La victoria no se trata solo de territorio, se trata de visión. Algirdas no se limitó a conquistar tierras de la Horda de Oro. Creó un modelo alternativo para el funcionamiento de un Estado multiétnico, un modelo basado en la tolerancia, la autonomía local y la cooperación, en lugar de la opresión. Ese modelo no era perfecto y finalmente se derrumbó. Pero durante más de 400 años, demostró que existían otras maneras de organizar el poder. Y, por último, la historia no es el destino. Si los tres beys de Podolia hubieran ganado en Aguas Azules en 1362, la historia de Europa del Este sería completamente diferente. Lituania podría no haberse convertido nunca en una gran potencia. Moscú podría haber unificado las tierras de la Rus un siglo antes. El modelo de la mancomunidad polaco-lituana podría no haberse desarrollado nunca. Una batalla, un día, las decisiones de un puñado de individuos y todo un continente cambió. Ese es tanto el poder como la carga de la decisión humana. Un día de otoño de 1362, a orillas de un pequeño río en Ucrania, dos ejércitos se enfrentaban. Un bando representaba un imperio que antaño hizo temblar al mundo. El otro representaba una esperanza, la esperanza de que los pequeños aún podían desafiar a los poderosos, de que la unidad podía vencer la división, de que la historia no estaba escrita. Al ponerse el sol ese día, la Horda de Oro, el imperio que una vez gobernó desde China hasta Hungría, había perdido una parte esencial de su poder y prestigio. Nunca se recuperaron del todo. En 2 décadas seguirían fragmentándose. En un siglo dejarían de existir. Lituania, un pequeño reino pagano que solo luchaba por sobrevivir, se había convertido en una de las mayores potencias de Europa. Y el modelo que crearon, un Estado multiétnico basado en la cooperación en lugar de la conquista, influiría en la historia regional durante siglos.
Todo porque un hombre llamado Algirdas se atrevió a actuar cuando los demás solo observaban. Porque tuvo la visión no solo de conquistar, sino de construir algo mejor. Porque comprendió que el momento oportuno, la estrategia correcta y el propósito correcto podían cambiar el mundo. Esa es la lección de Aguas Azules. No es que la violencia resuelva los problemas, no es así, sino que, en momentos históricos cruciales, las decisiones individuales importan, que nada es inmutable, que el mañana no tiene por qué ser una copia del ayer, y que, a veces, en las orillas de un río desconocido, la historia da un giro. Si esta historia te cautivó, dale a me gusta y suscríbete a Relic and Record, donde la historia olvidada cobra vida. Comparte tu opinión a continuación. ¿Qué momento histórico crees que el mundo decidió olvidar? En el siguiente capítulo, la historia no termina, sino que se intensifica. Algirdas y Lituania expanden aún más sus fronteras, chocan con Moscú y forjan una alianza revolucionaria con Polonia. Lo que sigue es un peligroso juego de diplomacia, traición y poder puro, una historia escrita en las sombras, no en tinta. Gracias por ver. La historia continúa. Nos vemos la próxima vez.